Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues una semana más, una noche más a este programa con el cual se inicia esta semana para nosotros, una semana en la que de nuevo tenemos que volver a dedicar este espacio de manera íntegra al coronavirus y temas que tienen que ver con él, como es el confinamiento y demás. Una semana esta, una jornada la de hoy, en la que conocemos que, como veníamos diciendo a lo largo de todos estos días pasados, la batalla en los sanitarios se está ganando a pesar de que todavía se están produciendo un elevado número de muertes, pero la batalla que por el momento no estamos ganando es la batalla económica. Conocemos los datos del paro y arrojan 300.000 parados más. Lo que llueve y lo que queda por llover. Esa es la situación y, mientras tanto, la prórroga del estado de alarma parece que está en un veremos, está sobre el alero. Bueno, tiempos duros los que nos esperan, tiempos difíciles, nuestro tiempo de programa comienza ya con la cabecera. Bueno, continuamos. El programa de esta noche. Decía hace unas fechas el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que la idea del Gobierno, bueno, pues valga la redundancia, que era que nadie se quedase atrás en esta crisis. Yo no sé si se están quedando atrás o no. Bueno, pues nuestra siguiente invitada de esta noche nos lo podrá confirmar. Hemos estado hablando mucho en muchos sitios durante todos estos días, durante todas estas semanas, bueno, pues cómo afecta el tema del coronavirus y el confinamiento, bueno, pues a las personas que pueden desplazarse a trabajar, a aquellas otras personas que tienen que quedarse en casa, a los niños, a los abuelos. No hemos hablado de personas afectadas por algún tipo de discapacidad. Bueno, se les está prestando toda la atención y, sobre todo, toda la información, tanto a ellos como a sus familiares. Bueno, pues esta es alguna de las cuestiones que vamos a tratar de resolver, como digo, con la siguiente invitada de esta noche. Se trata de Casilda Sabín. Ella es gerente de Plena Inclusión Asturias y creo que ya la tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Casilda? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, aquí estoy, os escucho bien. Bueno, pues entonces, Casilda, decía el vicepresidente Iglesias que se trataba de que nadie se quedara atrás en esta crisis sociosanitaria que está causando el coronavirus en España. Bueno, después de todas estas semanas, las personas afectadas por algún tipo de discapacidad o con una capacidad distinta o sus familiares, ¿están recibiendo toda la información y atención que deberían? Responder a un ministro a mí me cuesta, así que me centro en la realidad. Y la realidad, una vez más, como le trasladábamos a la consejera de Derechos Sociales en Asturias en la pasada semana, en una conferencia online que tenía con las entidades, la discapacidad intelectual, una vez más, es la gran invisible en esta situación tremenda que es el coronavirus, teniendo también en cuenta que Asturias ha sido una comunidad y es una comunidad bastante privilegiada en cuanto a niveles de afectación de enfermos y contagiados. Esto no significa que los daños que se están produciendo en nuestro colectivo no sean importantes y no creemos que se haya atendido a nuestro colectivo debidamente. No lo creemos porque entendemos, y así ha ido pasando los días, que hemos sido prácticamente los últimos a la hora de preguntar cómo estamos, a la hora de preguntar qué necesitamos y suministrar materiales. Lo cierto es que el mismo día de alerta se comunicó a las entidades que tenían centros ocupacionales abiertos que tenían que suspender inmediatamente la actividad. Y esto se hizo fuera de horas incluso, con lo cual muchas entidades tuvieron que llamar a sus familias por la noche para decirles que al día siguiente el autobús no les recogía. Es una situación de alarma, por lo tanto, todas las personas con discapacidad, como el resto de la población, ha tenido que asumir una serie de medidas y ha tenido que ajustarse. Cierto es que los sistemas de apoyo al colectivo de personas con discapacidad creo que no han sido los correctos, ni en Asturias ni fuera de ellos.
Claro. Bueno, esas carencias principales se van subsanando con el paso de las semanas. Quizás, bueno, la premura con la que se decretó el estado de alarma parecía que vivíamos en un país, las autoridades sanitarias incluso decían que no iba a ser más que una gripe común, que no iba a presentar mayores problemas. Y luego se desató lo que se desató. Una vez que ya se pudo solucionar o se va solucionando ese paso cambiado, ¿va llegando la información o todavía estáis en el abandono absoluto? La verdad es que, bueno, yo creo que la organización a la que represento y todas sus entidades miembros, que en Asturias son 20 y que están a lo largo de toda la comunidad autónoma implantadas, han tenido una respuesta inmediata porque lo que hemos hecho desde el minuto cero es, desde el movimiento asociativo hablo, porque es desde donde hemos atendido a las necesidades y la situación tremenda que estaban recibiendo estas personas con discapacidad, que en muy pocas horas se les dijo, ya no vas a ver a tus amigos, ya no vas a salir, ya no vas a poder salir de tu casa y mucho menos vas a poder acudir al centro al que vas, que como todos entenderéis, las rutinas en su vida son muy importantes para su estabilidad emocional. Claro. Es bien cierto que ha habido muchos canales de información, algunos confusos y para ellos no son útiles. Si todos recordáis, una de las claves de mi organización es la accesibilidad, hacer que todo sea accesible para que sea comprensible. Y esto no solo para nuestro colectivo, pero especialmente para ellos. Hemos tenido que trabajar rápidamente desde el movimiento asociativo para conseguir que tanto sus familias, muchas de ellas mayores, con salud muy delicada, si entendieran que no podían salir, que tenían que prestarle apoyos. Y como esto era muy difícil, lo que hemos hecho es generar nuevos hábitos de trabajo a través de teleasistencia, a través de canales de WhatsApp, a través de los teléfonos, con llamadas diarias a cada uno de los chicos de cada una de nuestras asociaciones para saber cómo se encontraba tanto su familia como ellos mismos. Claro. Cosas tan sencillas como que vean a través de una pantalla a otros compañeros a los que de repente han dejado de ver. Todo esto ha sido posible gracias al gran esfuerzo que ha hecho el movimiento asociativo, al que se le dijo que no podía abrir más el centro y que se quedaran todos en casa. No olvidemos que estas organizaciones generan mucho empleo. Somos grandes generadores de empleo y todos los trabajadores de nuestras entidades tenían la orden de estar en casa. No han hecho esto, sino que han, desde los medios tecnológicos que teníamos y los que no, nos los hemos reinventado, nos hemos puesto en marcha para generar seminarios de apoyo emocional. Nos han ayudado expertos como el psiquiatra Huerta y la psicólogo Ángeles Salcedo, que han estado en sesiones online disponibles a todas las familias para escuchar sus problemas, sus dificultades. Hemos tenido profesionales en todas las asociaciones miembros para poder acompañarles si algo necesitaban y no podían, tanto de alimentos como de higiene, como de comprensión. Claro. Cierto es que los tiempos han ido avanzando y la organización Plena Inclusión España ha desarrollado una amplia acción de formación y de orientación, tanto para recomendaciones de salud, de higiene y de bienestar emocional. Pero ¿qué ocurre con toda esta población que tenemos de niños que han dejado de ir al colegio? Muchos de ellos con trastornos de conducta, muchos de ellos con autismo, como bien sabéis, que necesitan unas pautas muy concretas y un trabajo muy concreto y muy exhaustivo. No todos y no en todas las zonas de Asturias, porque hay muchas zonas rurales, han tenido acceso y han tenido los suficientes apoyos tecnológicos para acceder a las tareas y para poder hacer un seguimiento adecuado que además no se estaba tutelando correctamente, porque no todos los niños en un aula pueden hacer la misma carga de tareas que les estaban haciendo llegar los profesores con las mejores de las intenciones. Sí. La población con discapacidad intelectual, como el resto, se ha tenido que ajustar a la situación de coronavirus, han tenido que entender que tienen que adaptarse a las órdenes y a las normas de la sociedad en la que están. Pero nadie ha pensado qué va a pasar con las prestaciones que a veces han dejado de recibir sus padres y esta sobrecarga económica que va a suponer para ellos el cuidado de estos hijos ahora en casa sin un apoyo de un profesional cualificado y experto. Claro. Bueno, quiero pensar incluso... difícil. Sí, perdón. Sí, me decía, perdón.
No, digo que yo creo que el movimiento asociativo una vez más ha demostrado que está en primera fila y que ha sabido superar todas estas dificultades teniendo en cuenta los temores que nos han amenazado, que es que queda suspendida vuestra actividad y ya veremos si cobráis. Algo que la consejera es cierto que nos comunicó que se asumiría desde la Administración, aunque ahí aún no tenemos muy claro qué conceptos, porque si bien dicen que se asumirán los salarios, hay que pensar que también nos cuestan otras muchas, los suministros y otros muchos conceptos que parece no quiere asumir la Administración. En esta línea de trabajo estamos las organizaciones en este momento, pero también hemos tenido un trabajo muy intenso, seguramente lo habréis visto en la televisión incluso y en los medios, que es aquello que se acabó calificando como salidas terapéuticas. Empezó a producirse la situación y la necesidad urgente de salir con los chicos a pasear de un modo prudente y educado. No somos en plena inclusión partidarios de generar alarmas ni dar sensaciones tremendas. Sí es verdad que alguna persona ofendió, insultó, molestó, pero fueron los menos. Porque es bien cierto que al menos en Asturias, y lo puedo constatar personalmente, la policía y las fuerzas de seguridad han estado pendientes de nosotros, han resuelto algún pequeño conflicto que sobre todo en alguna zona se pudo producir y estas pequeñas salidas contaron con sus apoyos y la seguridad necesaria. Esto ha sido muy importante en esta primera etapa, los primeros 15 días que fueron los más duros, sin duda. Las salidas terapéuticas son una realidad ya. Yo creo que nadie se asombra. Hoy día salen los niños, pero las personas con discapacidad empezaron a salir porque era una necesidad emocional y física. Su cuidado emocional es tan importante como el físico, tan importante o más. Entiendo que en algún momento os enfrentasteis, o se enfrentaron los familiares a esa incomprensión de algunos pocos de lo que se vino a llamar los policías de balcón, ¿no? Que, bueno, decían, silbaban y abucheaban de por qué aquellas personas estaban transitando por la calle, como bien dices, y además nos consta la Policía Nacional, perdón, la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, bueno, pues tomó cartas en el asunto, casos específicos, como incluso el de un crío en el barrio de Las Campas, en Oviedo, ¿no? Casilda, quería preguntarle también por un tema que está levantando polvareda y titulares encontrados en prensa. Existe, creo, desinformación, opino, sobre este asunto, porque la vorágine política parece que lo alcanza todo, ¿no? La lucha política parece que toma todos los campos, los transforma en campos de batalla, ¿no? Hablo de la ley CELA de educación, donde hemos podido leer titulares durante estos días en prensa que decía la ministra CELA aprovecha el estado de alarma para cerrar los centros de educación especial. ¿Esto es así? Bueno, no seré yo quien defienda a la ministra CELA, Dios me libre, por razones muy evidentes, pero que no vienen al caso. Pero no es verdad. Esa afirmación, desde el fondo de mi corazón y desde mi respeto a todos los profesionales, es decir, que no es verdad. Los centros de educación especial, ahora mismo en el debate con la nueva ley LOMLE, según el Consejo de Ministros del día 3 de marzo del 20, que aprobó este proyecto de ley orgánica, en este momento en el que se está publicando todo esto, está en un proceso de aportación. Es decir, es un momento en el que podemos aportar, hacer enmiendas a este borrador. Sí. No está aprobado, no está posicionado. Y en todo el articulado que deberíamos de repasar, el borrador y todas aquellas organizaciones, especialmente todas las que están mostrando a través de los medios y a través de los WhatsApps y de las líneas de las redes sociales su desacuerdo, deberían de reunirse con expertos y presentar propuestas alternativas a este documento para evitar que se consiga algo que nadie quiere. Plena Inclusión lleva mucho tiempo diciendo, no solo en Asturias, sino en toda España, que los centros específicos que son aquellos que todos conocemos de educación especial, así calificados, sí. Son construcciones de los años 70, posiblemente muchos han quedado algo desfasados o no han conseguido adaptaciones físicas y estructurales adecuadas, evidentemente por razones económicas. Siempre y por desgracia nuestro colectivo tiene una discriminación por motivos económicos. Sí.
Aquí sí me gustaría apuntar que igual el ministro Iglesias encuentra una partida económica para dotar suficientemente a este colectivo. Dicho eso, el articulado al que Plena Inclusión España está presentando enmiendas contundentes e importantes refleja en el artículo 74, en el artículo 111, en el 126, incluso en la disposición adicional cuarta, que no la compartimos, permanece la existencia de centros específicos de educación especial en Oviedo, La Torres, El Pando en la zona de las Cuencas, San Cristóbal en Avilés, estos son los específicos. Pero es verdad que conviven este modelo con el de la educación inclusiva. La educación inclusiva, en los años en los que nos encontramos, dista mucho de la educación en los 70 con la LOCSE. Eran épocas de integración escolar, integración laboral, integración social. Ahora hablamos de inclusión. Es una palabra que, como todas, se pone muy fácil en la boca de todo el mundo sin antes haberla analizado y haber tomado conciencia de ella. La inclusión supone un esfuerzo en todos los entornos, en todos los espacios, en todas las personas que de un modo u otro tienen que ver o se relacionan con las personas con discapacidad. De modo que no se trata de eliminar una barrera y crear un ascensor, sino que se trata de formar a profesionales, cambiar estructuras y aceptar, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en la que está basado todo esto, que todas las personas que tengan una discapacidad tienen derecho a ir al colegio con el resto de sus compañeros, de los niños con los que ha ido creciendo. Este derecho, Plena Inclusión lo defiende desde el ámbito familiar. Creemos y sostenemos que todas las familias tienen que decidir y tomar decisión al respecto, que la Administración no puede decidir dónde tiene que ir mi hijo o el vuestro. Pero en ese equipo en el que la Administración y las familias toman las decisiones, un niño con discapacidad podrá ir a una escuela normal, digo normal en la medida en la que es la próxima a su casa, y no el específico generalmente, y por desgracia en algunos casos están fuera de las ciudades, ¿no? Yo creo que se trata de trabajar sobre la comunidad, sobre la sociedad, de modo que todos los niños tengan la oportunidad de educarse en colegios. Ahora bien, ese proceso es correcto, se está haciendo bien. Es imposible que los niños accedan a la escuela ordinaria si no hay unos medios económicos suficientes para garantizar los apoyos que ese niño o esa niña va a tener o tiene que tener. No todos los niños con discapacidad necesitan los mismos apoyos y tienen el mismo derecho que el resto a desarrollar su proyecto curricular con todas las condiciones y apoyos necesarios. Y ahí es donde yo comparto, o mejor dicho, discrepo de la ministra, porque creo que no hay una redacción correcta que dé garantías de dotación económica suficiente. No olvidemos también que en los centros específicos tienen además muchas personas trabajando. Aspace es un centro, La Torres son profesionales. La Torres es de la administración, es pública, pero La Torres no, pero Aspace no. Hay unidades que dependen del movimiento asociativo en Asturias y en toda España. ¿Qué pasa con todos estos trabajadores? ¿La administración los va a asumir en la red ordinaria o los vamos a mandar al paro? Y una vez más cerraremos servicios y centros sin tener alternativa adecuada. Responsabilidad de nuestras organizaciones y de todas las familias que tenemos algún familiar o algún hijo con discapacidad, velar por el cumplimiento de la ley, no cejar en esta guerra, pero no decir que hoy mismo la ley elimina los centros específicos. No, es verdad, no está cerrada esta puerta, yo me niego a aceptarla. Creo que nuestra reivindicación en la unión y en la certeza de que tenemos la razón está el conseguir que la ministra no consiga que el articulado perjudica al colectivo de personas con discapacidad. Pero sí es verdad que nosotros defendemos el derecho a una educación inclusiva donde los niños de la guardería van creciendo y mientras unos se van a un colegio, otros tienen que irse a un centro específico, alejado seguramente de sus compañeros. ¿Por qué muchas familias defienden estos centros incluso cuando sus hijos tienen una discapacidad no muy severa? Pues seguramente porque saben que ahí tienen la garantía de todos los profesionales cualificados, de todos los apoyos, el fisio, el logopeda. Todo esto no está garantizado en la educación ordinaria. Hoy mismo tenemos conflictos reiteradamente porque en un equipo se decide que un niño vaya a un centro a pesar de la voluntad de sus familias o a pesar de algunos informes ajenos a la propia administración. Yo creo que nos falta
articular un poco esta negociación. No es verdad que se diga que los centros específicos se vayan a cerrar. Sí da 10 años, emplaza a las administraciones la ley para que en 10 años se doten adecuadamente los centros ordinarios, de modo que cualquier niño que se incorpore al proyecto educativo tenga garantizado, según sus necesidades y los apoyos que requiera, que las tenga aseguradas. Y aquí es donde estoy segura que la Administración no va a cumplir. Y me adelanto, seguro que sin tener que hacerlo, pero estoy segura que no va a cumplir porque nos constan las deficiencias, las dificultades y las denuncias de familias. Claro. Esta es donde yo creo que está el meollo. Es importante incidir en este momento, paralizar aquellos articulados que no contemplan la garantía de igualdad de derechos. La Lindao hace ya muchos años que se publicó y nos dice a todos que todas las personas tienen derecho a igualdad, a las mismas oportunidades. Pues Casilda, creo que ha quedado perfectamente explicado en este caso, en lo que se refiere. No lo sé. Vamos a ver, porque se ha abierto un momento complicado, un momento en el que nos va mucho el corazón, a veces más que la razón, y por eso yo apelo a las reuniones técnicas, a reunirnos con los orientadores, con los profesionales de la Administración Educativa. Ahora mismo estamos, hay que decirlo, con los responsables de la Consejería de Educación, trabajando la situación de los niños que están en casa por esta situación de coronavirus, sí. Y se está avanzando con apoyos tecnológicos, con propuestas que les estamos haciendo llegar desde el propio CERMI y desde Plena Inclusión Asturias. Yo creo que este es el camino y me consta que en el Parlamento nuestros políticos, espero, hagan un buen trabajo si seguimos presionando sobre todo las familias y las organizaciones. Esperemos que así sea, que los políticos cumplan con su deber y que tengan en cuenta la opinión de los profesionales y de las personas que trabajan día a día, bueno, pues a pie de campo o a pie de obra con estas personas. Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por visibilizar que ningún español se quede atrás, que las administraciones, no dejen atrás a ningún español, porque todos somos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Y también, bueno, pues por aclarar estas informaciones cruzadas que están surgiendo en torno al posible cierre o no de los centros de educación especial. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de exponerlo. Un abrazo y cuidaros todos. Gracias, saben que es su casa. Adiós. Bueno, pues eran las palabras de Casilda Sabín, la gerente de Plena Inclusión Asturias. Nos vamos en un momento, volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, pues recordarán que allá pues hace más de 30 días, cuando comenzaba el confinamiento, entramos en el mismo entre atemorizados y con la novedad de cómo sería, bueno, pues las personas que tienen que pasar las 24 horas en casa, cómo sería eso de estar constantemente en casa. Bueno, pues aparte del temor al contagio, aparte de ver las noticias y sentir la pérdida de tantos miles de personas, bueno, pues mucha gente se empezó a hacer la siguiente pregunta: ¿y si salgo de este confinamiento con una pila de kilos encima que luego no me voy a poder quitar? Bueno, pues los datos indican que lo primero que se compró masivamente en las tiendas, en los supermercados, fue el papel higiénico y después cerveza. Actualmente lo que más se está vendiendo en el supermercado son litros y litros de cerveza. ¿Estamos manteniendo una buena alimentación durante el confinamiento? Bueno, para hablar de este y otros temas, se encuentra esta noche, al otro lado de la línea, el doctor Ramón de Cangas, nutricionista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Bueno, pues lo primero, ¿cómo está llevando el confinamiento? No sé si puede salir para trabajar o lo realiza todo desde casa. Bueno, estoy en teletrabajo, sí es cierto que obviamente con las clínicas cerradas, aunque ocasionalmente me he desplazado por motivos laborales pues a las clínicas a puerta cerrada, pero sí que es verdad que, bueno, he estado por supuesto confinado y eso, como todo el mundo, pues supone
pues un poquito de ansiedad, etcétera, que es lo que acaba provocando pues que se gane peso corporal y otra serie de cosas. Claro. Bueno, ¿tienen calculado ustedes cuántos kilos de media se pueden ganar durante este tiempo de confinamiento? Bueno, el Consejo General de Colegios Profesionales de Dietistas y Nutricionistas estimaba que en un periodo así era factible y relativamente sencillo ganar más de 4 kilos de peso corporal. Entonces, bueno, más o menos eso nos sirve de estimación, y teniendo en cuenta otros periodos como Navidad, donde hay pues muchas comidas libres, pues podemos creer que así puede ser. Es verdad que ahora no derivado de las comidas libres, sino más bien de la ansiedad, pero eso es lo que se ha estimado que se puede llegar a ganar. Cuando decimos ansiedad, decimos aburrimiento, es decir, estoy en casa, estoy viendo una serie, estoy viendo una película, bueno, voy hasta el armario a coger un paquete de patatas. Claro, decimos aburrimiento por un lado, lo cual hace que si estamos mucho tiempo en casa con menos cosas que hacer y con menos posibilidades de salir o sin poder salir, las tentaciones de acabar comiendo cosas que no debo son mayores, eso por supuesto, pero por otro lado, la preocupación por el futuro, por la propia pandemia, etcétera, también puede hacer que algunas personas tiendan a consumir una serie de alimentos ultraprocesados que pueden ayudarles, al menos puntualmente en ese momento, a quitar esa sensación de agobio, etcétera, pero que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque pues acabamos ganando peso corporal, tenemos sentimiento de culpabilidad, etcétera. Y por otro lado hay que tener en cuenta otra cosa, que es que mientras que estamos confinados, en la mayor parte de las personas hay menos actividad física. Entonces, si unimos más ansiedad, más ingesta de volumen de alimentos, más alimentos que no debo consumir habitualmente y encima menos actividad física, es muy fácil que ganemos peso corporal. Lógico. Por otra parte, ha elaborado usted una guía sobre la dieta mediterránea. Bueno, pues aquí la tenemos, porque la dieta mediterránea puede ser un arma eficaz para que no nos ocurra esto que estábamos hablando, o al menos un instrumento para poner en marcha. Es una de las herramientas útiles para siempre, es decir, tanto para el confinamiento como para la vida normal. Sí. Realmente es la forma de comer que más se adapta a nuestras tradiciones. De hecho, es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, precisamente por eso, porque respetan nuestra cultura gastronómica, y eso lo hace más sencillo. Es decir, es más fácil mantener un peso estable comiendo fabas con almejas, ya que estamos en Asturias, que tomándose pues aguacate con pues una proteína a la plancha. Es decir, que al final generalmente nuestro patrón, el patrón mediterráneo, es el que más respeta nuestras tradiciones gastronómicas y es más fácil de llevar. Por supuesto, si seguimos en la dieta mediterránea, hay muchísimos estudios que demuestran que su seguimiento se relaciona con la prevención de numerosas enfermedades crónicas, cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer y con un mejor control de peso. Aunque hay otras herramientas, pues sobre la dieta mediterránea hay mucha evidencia científica detrás, muchos estudios, y además es muy fácil o facilita la adherencia del paciente o de la persona, de todos, de la población. Es decir, es muy fácil de seguir, ya que estamos habituados a ella. Otra cosa es que a día de hoy, pues muchas personas creen que hacen dieta mediterránea y no hacen dieta mediterránea, pero claro, sí, es una de las herramientas más útiles para cuidar nuestra salud y para ganar peso durante este periodo también. Claro, lo subtitula usted, esta guía de la dieta mediterránea, la subtitula de una manera que me parece tremendamente interesante, que dice, de la teoría a la práctica. ¿Es difícil de llevar a la práctica? Bueno, no es tan difícil, lo que ocurre que requiere cierta planificación. Es importante tener en cuenta qué es la dieta mediterránea, porque vuelvo a repetir que muchos creemos que la sabemos y estamos lejos de ella. Sí. Segundo, una vez que lo tenemos claro, que al final hay que decir que lo que prioriza son los alimentos reales, de temporada, de mercado, frescos, pero también incluye alimentos interesantes, pues como puede ser conservas de pescado o ese tipo de elementos. Pero bueno, una vez que sabemos claro cuáles son los alimentos que debemos priorizar, luego también debemos saber cómo cocinarlos. Pues por ejemplo, puede ser muy interesante una lata de sardinillas, pero si le echo mayonesa, mostaza y tomate frito, pues a lo mejor ya no es tan interesante. Cómo cocinarlo, cómo elaborarlo,
Y, por supuesto, cómo planificar los menús semanales. Es decir, podemos saber que o entender que es muy interesante consumir un determinado grupo de alimentos y forma parte del patrón mediterráneo. Pero si lo consumo todos los días, pues a lo mejor ya no es tan interesante ni seguimos un patrón tan equilibrado. Por lo tanto, eso también es importante, la planificación. Que al final en eso influye mucho la compra. Pues al final yo como lo que compro. Entonces esa planificación es importante para que luego además podamos preparar, elaborar platos. Que además hay que decir que comer sano y ligero no es comer hervido o comer lechuga y merluza hervida. Pues al revés. Hay platos muy saludables pero que son muy apetecibles y que además muchas veces son muy tradicionales. Lo que pasa es que a veces no los hacemos como podríamos hacerlos. Claro. ¿Y cuáles son esos errores principales que cometemos cuando pensamos, oye, estoy haciendo dieta mediterránea y no bajo? ¿Cuáles son esos errores de la pseudodieta? Bueno, uno muy claro. Hace 40, 50 años la mitad de la dieta en España, y éramos ejemplo en cuanto a normalidad del peso corporal, era pues verduras y hortalizas, legumbres, pan, cereales, en cuanto me refiero a arroz, pasta, etcétera. Hoy en día, 40 años, 50 años después, ha disminuido mucho el consumo de legumbres, ha disminuido mucho el consumo de pan, se ha incrementado el consumo de carne, consumimos más productos de origen animal y menos de origen vegetal, y además, sobre todo, especialmente, se ha incrementado muchísimo el consumo de alimentos ultraprocesados. Es decir, hago referencia a bollos, galletas, etc. Esto es muy fácil de entender. Antes íbamos a un supermercado, quien tenga cierta edad recordará que había 2 marcas de galletas o 3 y no había mucho más. Hoy en día casi tengo tantas galletas que podría elegir una para cada día del año y me siguen quedando marcas o variantes u opciones. Entonces quiero decir con esto que antes era puntual este tipo de cosas. Pues yo me comía una quesadilla el domingo, los niños iban al kiosco el domingo y se compraban algo, y ahora lo que era puntual pues se ha convertido en algo frecuente. De hecho, hay estudios que comprueban realizados en el 2018 y 2019 que en España, por ejemplo, más del 30% de la población infantil y adolescente consume bollería industrial en la merienda, y otro tanto lo hace también en el desayuno. Lo que era algo de consumo puntual es diario, y eso explica por qué ahora somos líderes en algunos aspectos en obesidad y sobrepeso en Europa, y eso explica ahora por qué se ha incrementado tanto la diabetes tipo 2, alteraciones relacionadas con pues triglicéridos, colesterol, etcétera. Precisamente sobre este último punto que toca, esta mala alimentación que pueden estar realizando o que podemos estar realizando algunas personas durante el tiempo del confinamiento, ¿puede conducirnos después a problemas de colesterol, de cardiopatía además? Bueno, de hecho hay 2 motivos por los cuales puede ser así, y además ya algunos epidemiólogos, que no son epidemiólogos solo desde el punto de vista de la virología del coronavirus, sino epidemiólogos relacionados con salud pública, ya estiman que puede haber como consecuencia de este confinamiento pues ciertos problemas relacionados efectivamente con la salud cardiovascular, pero no ya solamente por comer mal, que también, por supuesto, si consumo más calorías necesarias y gano peso, pues obviamente a más grasa corporal, más riesgo cardiovascular, también por el tipo de alimentos, porque pues este tipo de alimentos como bollos, galletas, etcétera, su consumo habitual suele ser un riesgo, pero también por una menor actividad física en general, que hace pues obviamente que nuestra salud cardiovascular y metabólica pueda tambalearse, o podamos tener un mayor riesgo de tener este tipo de enfermedades. Por eso siempre se dice y se está indicando que aunque estemos en casa confinados, es importante hacer actividad física y es importante cuidar nuestra salud, porque de esa forma pues saldremos de esto sin un mayor riesgo de tener ciertas patologías, que por sí además el estrés o la preocupación pueden incrementar algunas de ellas. Claro. Bueno, después hablaremos. Nuestra siguiente invitada nos hablará del ejercicio físico en casa, de la manera que lo podamos hacer. Continuamos con el doctor Ramón de Cangas. Dentro de esta guía de la dieta mediterránea, hace usted una tabla a modo de ejemplo, en la cual observo 5 comidas diarias. Sí, efectivamente. 5 comidas diarias. Podemos decir que el número de comidas al día, en contra de lo que siempre se ha dicho, esto es un reparto tradicional. Pero sí es cierto que los estudios demuestran que no por hacer 5 comidas al día frente a 2 o 3,
es más fácil controlar el peso corporal, aunque ya sé que es un mito bastante extendido, que se dice que sí. No es así. De hecho, hay estudios de intervención donde se comprueba que hacer varias comidas al día no incrementa el gasto energético, cuando se decía tradicionalmente que pues acelera el metabolismo, etcétera. Pero sí es verdad, y eso ya lo digo por experiencia en consulta, que la mayor parte de las personas se ven mejor reflejadas con este patrón, ya que es lo que habitualmente pues suelen hacer, y para ellos es más llevadero, pues tomar algo a la media mañana, sí, vale, en vez de pincho de tortilla, otra opción, que es saludable, pero que más que nada les ayuda a mantener ese hábito. Y bajo mi experiencia, es preferible hacer 5 comidas al día o incluso 6. Podemos incluir incluso a veces una recena, pero tengo que reconocer que no hay más evidencia científica de que hacer más comidas al día sea preferible, solamente es que pues es más, o respeta mejor nuestros hábitos, y por mi experiencia muchas personas así lo prefieren. Entonces, bueno, es por lo que indico o sugiero 5 comidas al día: desayuno, comida y cena, media mañana y merienda. Yo digo que yo incluso personalmente, y a veces también recomiendo a ciertas personas, hacer hasta una recena en aquellas personas que cenan muy pronto y que se acuestan tarde. Claro, algo ligero, tipo una fruta, un yogur, algo así. Sí, correcto. Por otra parte, también trata dentro de esta guía aspectos como la descongelación de alimentos, la cocción de los mismos, el transporte para evitar intoxicaciones. Es decir, y todo ello desde un ámbito, desde una palabra que considero clave por lo que estuve leyendo: planificación. Sí, bueno, efectivamente, eso es importante. Y aparte, ya no solamente por los aspectos higiénicos sanitarios, sino que hay que tener en cuenta que muchas veces a la hora de cocinar, pues tradicionalmente se utilizaron en España y bueno, en toda la cuenca mediterránea, cosas que son interesantes. Pues la utilización de especias y hierbas aromáticas da color, aroma, sabor a los platos y los enriquece en fitoquímicos, en sustancias que son interesantes para nuestra salud. Eso se ha abandonado un poco. Todo el mundo quizás recuerde la caja de especias que tenía las abuelas en las despensas y que olía de una forma muy característica. Sí. Pues hoy en día mucho de eso se sustituyó por ketchup, por tomate frito industrial que va cargado de sal y azúcar, por pues mostaza industrial, por mayonesa, por salsas picantes, ese tipo de cosas que han sustituido un poco a nuestras tradiciones. Y eso influye, claro, porque muchas veces tenemos en cuenta, ya lo comentaba antes, el tipo de alimentos, pero influye mucho cómo se cocina, en la salud y en el peso. Y también, pues, por poner un simple ejemplo, pues hay personas que se basan mucho en las sal y las kilocalorías y no se dan cuenta, por ejemplo, que cuando se cocinan mucho los alimentos y los requemo mucho, pues se originan los compuestos aromáticos policíclicos, cuyo consumo habitual, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Por eso es importante saber cómo se cocina, más allá de efectivamente los aspectos higiénicos de conservación de alimentos, cómo debemos transportarlos, etcétera. Claro. Doctor Ramón de Cangas, esto hay que ponerlo en marcha, hablo de las personas que están confinadas, ¿no? Esto hay que ponerlo en marcha ya, o podemos decir, bueno, mira, mientras que dure esto y ya cuando acabe me pongo. Bueno, a mí nunca me gustó el mensaje radical en nutrición. Sí que siempre, obviamente, es obligación de un dietista nutricionista tratar de decir que la forma de alimentarnos tiene mucha influencia en la salud y, por lo tanto, cuanto primero mejor, sobre todo cuando además no es un gran sacrificio. Si seguimos un patrón mediterráneo, veremos que, vale, sí, limitando los alimentos ultraprocesados podemos disfrutar y comer cosas apetecibles y saludables. Y siempre digo que un día es un día. Pero bueno, también sí es cierto que reconozco que ante una situación extraordinaria como una pandemia, si yo gano 2 o 3 kilos porque esté 2 meses con mis preocupaciones y con una situación anómala, cuando recupere la normalidad, pues si vuelvo a comer normal, todo se normalizará. Pero bueno, sí es verdad que hay otras personas a lo mejor que tienen factores de riesgo ya, pues quien ya tiene diabetes tipo 2, quien ya tiene una enfermedad cardiovascular, etcétera, una enfermedad renal crónica, si ahora se descuida, pues ese puede estar corriendo más riesgo después. Pero bueno, si una persona normal, que tiene un peso normal y ninguna patología asociada, pues gana 2, 3 kilos, tampoco debe preocuparse porque, bueno, entendemos que estamos en una situación extraordinaria. Pero bueno, mi consejo sería que si puede empezar, ya que está en casa además, que es más fácil cocinar y puede dedicar tiempo a la cocina, que también es entretenido y es un hobby, pues también es una opción. Cuando todo esto pase, ¿esperan un aluvión de pacientes en las consultas? Bueno, sí es cierto que en las consultas de nutrición, hombre,
hay flujo todo el año porque muchas personas no van se suele asociar dietista nutricionista con pérdida de peso, sí, pero hay muchas personas que acuden por patologías asociadas que requieren un tratamiento dietético como coadyuvante o como tratamiento directo. Pero sí es verdad que hay, digamos, periodos como justo antes del verano donde a eso se le suma un flujo extra de personas que quieren perder peso y este es el momento. Claro que como las consultas online pues no facilitan la misma decisión que las presenciales, sí, obviamente se espera que cuando todo esto pase y viendo lo que es habitual, pues haya al menos un pequeño boom de personas que quieran todavía apurar el verano, aunque no sabremos si podemos ir a la playa o no, pero por lo menos perder un poco de peso. Efectivamente, todavía no lo sabemos. Para finalizar, decía yo al inicio, lo que más se vendió cuando se decretó el estado de alarma fue el papel higiénico, paradójicamente. Bien, actualmente lo que más se está vendiendo es la cerveza. ¿La cerveza engorda? Bueno, hay que decir que la bebida por excelencia para hidratarnos debe ser el agua. Es decir, cuando yo tengo sed, debo beber agua y agua es lo que debo beber durante el día para hidratarme. Ahora bien, si hablamos de dieta mediterránea, no podríamos hablar de una cultura milenaria sin citar bebidas fermentadas como puede ser la cerveza, el cava, el vino o la sidra en Asturias y en otras regiones. No podemos negar que dentro del patrón mediterráneo y en personas adultas que además están sanas y no tienen patologías asociadas y en mujeres no embarazadas, es una opción para el disfrute, un consumo moderado y responsable de este tipo de bebidas como la cerveza. Pero claro, ¿qué pasa? Una cosa es eso y otra cosa es que hemos visto que se ha disparado la venta de este tipo de bebidas. Pues obviamente debemos tener claro o dejar claro que el alcohol pues hay que tener muchísimo cuidado y hay bebidas alcohólicas que debemos limitar al máximo y hay otras como las fermentadas que si son consumidas de forma moderada, ya digo que en personas sanas, pues no tienen por qué ser un problema, pero para beber agua, porque esto que estoy diciendo cuando se habla de bebidas fermentadas, mucha gente dice, bueno, si por una cerveza no pasa nada, pues bebo cerveza durante la comida y no bebo agua. Para hidratarme, agua. Y ese tipo de bebidas, pues para el disfrute. Entiendo que en situaciones como esta, pues bueno, pues nos puede apetecer una cerveza o un vino, pues viendo la televisión o leyendo. Sí. Bien, obviamente no vamos a dar nunca un mensaje radical, no pasa nada si estamos sanos. Pero ojo, porque puede ocurrir que en vez de agua bebamos cervezas o refrescos o vino y bueno, al final pues es peor el remedio que la enfermedad. Pero las bebidas fermentadas de forma moderada pues no son un problema dentro del patrón mediterráneo. Claro, pues chicas, prestad atención a esa última reflexión, las bebidas fermentadas, caso de cerveza, bueno, pues no son dañinas para el tema de la dieta, siempre dentro de forma moderada. Doctor Ramón de Cangas, ¿qué va a hacer una vez, o cuál es su primer deseo para una vez se levante el confinamiento? Bueno, primero que me gusta mucho el deporte y quizás lo primero que me apetecería es ir a correr por el Cabo Peñas, que es una zona que me gusta mucho. Y después de correr, comerme un buen cachopo con una botella de sidra. ¡Buah! Bueno, casi que la segunda parte del plan la la suscribo plenamente. La primera ya costaría un poquito más, pero la segunda, sin duda, la firmo plenamente. Doctor Ramón de Cangas, nutricionista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y avanzarnos, bueno, pues esas claves que podemos encontrar dentro de la guía que ha editado sobre la dieta mediterránea de la teoría a la práctica. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues eran las palabras del doctor Ramón de Cangas. Uno de sus deseos era hacer ejercicio, bueno, pues una vez finalice el confinamiento. Todavía no hay fecha estimada para ese fin y hay gente que dice, pues el ejercicio voy a hacerlo en casa. Precisamente de ese tema va a hablarnos nuestra siguiente invitada de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues después de la publicidad, después de esta pausa, vamos a continuación a pulsar lo que es la actualidad. Lo hacemos de la mano de Javier Neira, que ya está listo, ya lo saben, hoy es martes, toca Búnker del Búnker. Buenas noches, Javier. Hola, Juan, hola, buenas noches. Aquí estamos a la puerta del búnker, a punto de conectar contigo, con eso Asturias Televisión, para hacer un nuevo programa en la superclandestinidad, protegiéndonos del virus, pero también de los satanistas y de los reptilianos y toda esta fauna peligrosísima.
Así que hasta dentro de un momento vamos a tratar, claro, de la epidemia y vamos a ver si tenemos alguna perspectiva optimista. Hasta ahora, Juan, de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues continuamos. Escuchábamos recién al doctor Ramón de Cangas, que nos indicaba, bueno, pues que en este confinamiento se pueden ganar una media de 4, siendo generosos, incluso 5 kilos de peso. Bueno, pues al margen de una dieta, de una alimentación saludable, bueno, pues los que saben de esto también recomiendan que se haga un poquito de ejercicio, porque el confinamiento pues puede provocar incluso, bueno, pues anquilosamientos, ¿no? que podríamos decir de una manera coloquial. Todo esto puede realizarse de dos maneras distintas, o siguiendo siempre los sabios y expertos consejos de tu cuñada o cuñado, o ponerse en manos de profesionales, que sería sin duda la parte más recomendable. Bueno, pues el ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y de la Actividad Física y del Deporte en Asturias, bueno, pues en su página web, que ustedes pueden encontrar como colefasturias.org, bueno, pues tiene distintos vídeos de profesionales que nos indican, bueno, pues unos ejercicios a priori sencillos que se pueden realizar en casa para mantener la actividad física. Vamos precisamente con uno de estos vídeos, el que protagoniza, bueno, pues la educadora físico-deportiva Tamara Hernández, y después hablamos con ella. Vamos con el vídeo. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Hernández Miguel, soy educadora físico-deportiva y mi número de colegiada es 57005. Soy gerente y propietaria del Centro de Entrenamiento Personal TP Trainers de Oviedo. Mi propuesta de trabajo es una propuesta basada en ejercicios y en trabajo de core. Muchos diréis, ¿qué es eso del core o core? Como lo llaman, hay varias acepciones. Muchos dirán, es el six-pack. Bueno, va mucho más allá de todo eso. Pero no es el fin de este vídeo que yo os explique ahora cuáles son los músculos que conforman esta estructura. Pero sin embargo, me gustaría decir que es un concepto que está basado en esas estructuras musculares y osteoarticulares situadas en la zona central de nuestro cuerpo. Dicho esto, deberemos de basar nuestro trabajo orientándolo hacia la función, prevaleciendo sobre la forma. ¿Para qué? Pues para que esta zona centro esté más estable y podamos generar fuerzas a nuestros miembros, tanto superiores como inferiores. Pasamos a determinar cuáles son mis ejercicios. Mi propuesta de ejercicios serán 4 en diferentes niveles de intensidad, desde el más sencillo al más complejo. Son lo que son denominados ejercicios anti-extensión. Sin más dilación, paso a explicároslos. Voy a colocarme un poco mejor para que me veáis. Nos tumbamos boca arriba. Primer ejercicio, una pierna extendida, las manos van a la zona lumbar. ¿Para qué? Con el fin de mantener esa curvatura de nuestra espalda, de nuestra zona lumbar, lo más neutra y natural posible, ¿vale? Evitando que nuestras manos se aplasten y del mismo modo evitando que haya una curvatura muy pronunciada y excesiva, ¿vale? Una vez que estamos ahí situados, vamos a apretar y a conectar muy bien ese centro a la vez que despegamos un poquito brazos del suelo y elevamos ligeramente cabeza. Cambio y repito. Mantenemos unos 6 segundos arriba. Segundo nivel. Seguimos manteniendo esas manos detrás de nuestra zona lumbar, manteniéndola neutra. Esta vez lo que vamos a hacer es elevar nuestras piernas a 90 grados y conectando bien ese centro vamos a bajar despacito hasta tocar ligeramente con el talón en el suelo. Repetimos, conectando, manteniendo bien esa curvatura en zona neutra. Tercer nivel, brazos extendidos, ya empezamos a complicarnos un poco, piernas a 90 grados, recordamos siempre, ya sé que os lo dije desde que empecé, pero esa zona neutra. Ahora no tenemos la ayuda de la mano,
pero ya tenemos que tener un poco de conciencia corporal de cómo estamos situados en el espacio. Esas escápulas, es decir, la zona alta de la espalda, bien apoyadas sobre la colchoneta, cogemos aire, conectamos ese centro, exhalando, alargo brazo y alargo pierna contraria, cerquita del suelo, subimos arriba, requiere mucho control, bajamos en bloque. Este ejercicio es conocido como Dead Bug. Y en el último nivel, volvemos posición de inicio, piernas flexionadas a 90 grados, brazos extendidos, porque vamos a aumentar ese nivel máximo, porque vamos a alejar ambos segmentos corporales. Venga, conectamos, mantenemos neutro y alargo brazos, alargo piernas. Última. Realizamos 6, 8 repeticiones de aquel nivel más adecuado a vuestra forma, a vuestra condición física, y si sentimos alguna molestia o algún dolor, recordad que no tenemos por qué llegar al nivel máximo, hay que quedarse en el nivel que está más adecuado a nosotros, ¿vale? No dudéis en si es muy extenuante el nivel 3, bajar al 2 o incluso al 1. Nada más, gracias por confiar en nosotros, confía siempre en profesionales y en educadores físico-deportivos. Tamara, ¿qué tal? Buenas noches. Tamara Hernández, educadora físico-deportiva, responsable de TP Trainers en Oviedo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver, veíamos ahí el vídeo, bueno, en este caso protagonizado por ti. ¿Es importante mantener la actividad física durante este confinamiento? Hombre, por supuesto, que estemos en un periodo de confinamiento para nada quiere decir que tengamos que mantenernos inactivos, pero claro, hay un problema que nos estamos encontrando y es que hay gente que normalmente en su vida diaria no hacen nada de ejercicio físico y ahora ha querido pasar a realizarlo todo, ¿vale? 7 días de ejercicio, o no tiene por qué ser ni 7 días de ejercicio, puede ser un único día, pero ¿qué pasa? Es demasiado extenuante para mí, sometemos a cargas elevadas a nuestro organismo. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar seguir aquellos principios del entrenamiento, como es el incremento progresivo de la carga, y realizarlo de forma lo más progresiva posible. ¿Por qué? Para evitar que nos lesionemos, conseguir adaptaciones positivas, ¿vale? Entonces eso lo deberíamos de tener muy en cuenta. Claro. Bueno, hablábamos antes con el doctor Ramón de Cangas, nos venía a indicar más o menos en su campo lo que nos indicas tú, Tamara, que no se trata de ahora de repente entrar en una dieta brutal, tú nos indicas no ahora de repente ponerse a hacer más ejercicios que si fuéramos un deportista profesional. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que tú en este caso como profesional de la educación física y del entrenamiento recomendarías que hiciera la gente en casa? Hombre, recomendaría ante todo que, a ser posible, mantuvieran una planificación, ¿vale? Decir, venga, pues vamos a intentar marcarnos el objetivo de realizar ejercicio físico 3 días a la semana, independientemente de la actividad física que realicemos de manera habitual, pues al limpiar los cristales, al hacer la limpieza de la casa, ¿vale? Decir, venga, 3 días, vamos a hacer estos ejercicios, evidentemente tenemos que buscarlos en unas fuentes que sean válidas y fiables. No vale, que ahora vemos mucho en redes sociales, que cualquier persona parece ser que puede prescribir ejercicio físico y eso pues de ninguna manera podría ser. Tenemos que siempre buscar ejercicio que esté prescrito por profesionales, ¿vale? Dentro de esos 3 días a la semana que nos podemos pautar, depende de nuestra condición física, evidentemente. Si tenemos un nivel de condición física bajo, podemos empezar por un día, ir aumentando 2, ir aumentando en el tiempo. No tiene por qué ser 1 hora de ejercicio, puede empezar a hacer media hora. Claro. ¿Vale? Y importante, que prime mucho la fuerza, por favor. Es una capacidad física que muchas personas, y especialmente las mujeres, tienen mucho miedo, pero la fuerza es, de verdad, hacedme caso, muy, muy importante trabajarla. Pero bueno, no tiene por qué ser únicamente la fuerza, podéis trabajar también la resistencia, hay muchos recursos donde podéis seguir a profesionales o gente instructora de zumba, que podéis bailar, pero bueno, lo que os digo, intentar marcaros unos objetivos, incluso no solo de ejercicio,
coger vuestras alarmas, vuestro móvil y decir, venga, vamos a poner una alarma cada X tiempo para darnos cuenta, realmente interiorizar si estamos moviéndonos mucho, poco, pero no solo eso, también podemos realizar juegos con los más pequeños que están sufriendo este confinamiento y al final ellos realmente lo sufren porque son niños que están acostumbrados a moverse mucho más que los adultos y se están viendo en la obligación de estar bajo estas 4 paredes, jugar con vuestros niños, con vuestros hijos. Los que tenéis perro, jugar con vuestros perros, marcaros, ya os digo, no solo objetivos de decir 4 días, 2, 1, sino hay muchas más cosas que podéis hacer, como os acabo de indicar. Varias preguntas me surgen al hilo de tus palabras, Tamara. Imaginémonos esos 3 días que dices de ejercicio, ¿no? Por ejemplo, decimos lunes, miércoles y viernes. Perfecto. ¿Cuánto tiempo aproximado? Porque habrá quien diga, ¿y esto cuánto? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿1 hora? Hombre, evidentemente, si seguimos las recomendaciones de la OMS, se dice que hay que hacer un mínimo de 30 minutos diarios, pero bueno, esos 30 minutos tienen que ser con un estímulo lo suficientemente adecuado para que produzca adaptaciones en nuestro organismo. Correcto. También depende, pues evidentemente, lo que os comentaba. Si estoy de no hacer nada, hombre, puedo empezar a hacer 20 minutos, si veo que 20 minutos me es poco, lo aguanto bien, paso a hacer media hora. Gente que ya está acostumbrada a entrenar y que en su vida habitual pues acude a un centro de entrenamiento, a un gimnasio, no van a tener problema en realizar 1 hora entera de entrenamiento varios días a la semana. Pero bueno, si pudiéramos, me conformaría con un mínimo que hiciéramos de media horita todos los días. Si algún día veo que no puedo hacer esa media horita, lo que os digo, sigo una persona, un profesional cualificado que prescriba ejercicio físico individualizado, ¿vale? Eso es súper importante, que esté individualizado. No podemos hacer a nivel general una rutina para todo el mundo, ¿no? Esa rutina igual no la puede seguir una gente pues, que tenga hernias, que tenga problemas, patologías de rodilla. Hay que individualizar, es súper importante y por eso en ese aspecto pues, lo ideal sería contar con profesionales y ya sería genial que lo hiciéramos pues, con clases en directo online donde te pueden estar corrigiendo en todo momento. ¿Individualizado quiere decir que no podría realizar el mismo ejercicio un padre o una madre que su niño? Hombre, la madre y el padre, si no tienen ninguna patología que les impida la práctica de ejercicio y de actividad física, no habría problema, pueden realizarlo. Hombre, en este caso, el niño tendría que tener cuidado con los ejercicios de fuerza que realice en función también de la edad. Claro. ¿Qué es, y perdona mi ignorancia acerca de este tema, tengo un desconocimiento absoluto en cuanto al ejercicio físico, soy de esa inmensa mayoría de personas que no hace absolutamente nada de nada, pues pero mal, nada. Mal. Muy mal, lo sé, pero no hago absolutamente nada de nada. Muy bien. ¿Qué es ejercicio de fuerza? ¿Qué son los ejercicios de fuerza? Sí. Hombre, no necesariamente tenemos que pensar en realizar ejercicios de fuerza. ¿En qué consisten, me refiero? En hierro, en el gimnasio, en levantar pesos. A ver, podemos realizar ejercicios de fuerza con autocargas, con nuestro propio peso corporal, ¿vale? Luego, claro, si tuviéramos que entrar en los diferentes tipos de fuerza, que pueden ser muchos, pues hay fuerza de resistencia, hay fuerza máxima, pero bueno, la fuerza en realidad se trata de buscar en nuestro organismo una musculatura que esté lo más fuerte posible para soportar cargas externas y, bueno, cargas también al final de nuestra vida diaria. Cuanto más fuerte tengamos nuestra musculatura de sostén, esos cimientos de esa casa, mejor, menos riesgo tendremos de padecer lesiones, bueno... Claro. Imaginémonos el día que levanten el confinamiento, ¿no? Bueno, pues quizás ese día hay mucha gente, unos porque ya practicaban ejercicio antes, los runners que vemos por el barrio por la noche, a lo mejor corriendo, bien, o las personas que, en el caso mío, por ejemplo, dicen, bueno, pues ahora sí, es el momento de empezar. ¿Empezar de golpe puede conducir a lesiones?
Por supuesto que sí. Claro. No estamos, tu cuerpo no está preparado para hacer algo extenuante. El mío para nada. ¿Vale? Entonces tienes que empezar de manera evidentemente muy progresiva y especialmente si has estado parado en casa durante todo el confinamiento. Pero bueno, también para eso estamos aquí nosotros, para que no estéis parados e intentar favorecer lo más posible vuestra vida activa durante este periodo. Pero sí, una vez que salgamos a nuestra vida normal, que esperemos que sea lo más pronto posible, deberemos de empezar de forma progresiva. Yo, por ejemplo, la gente que entrena conmigo, mi centro de entrenamiento personal en TP Trainers, han tenido que sufrir unas adaptaciones en su programa. Tendremos que volver un poquito, unos pasitos atrás, para volver a conseguir el estado óptimo de forma, porque sí están realizando, evidentemente, ejercicio en casa, pero evidentemente es un nivel más bajo del que están acostumbrados, porque no disponemos de los mismos medios. Entonces, cuando volvamos a nuestra rutina habitual, tendremos que empezar un escalón más abajo. Por ejemplo, en tu local, en TP Trainers, ¿se puede seguir un entrenamiento online? Ahora estamos haciendo entrenamientos online, sí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si alguno de vosotros queréis que os realice un plan de entrenamiento, una rutina de entrenamiento, no tendríais problema, os pondríais en contacto conmigo, tenéis varias opciones, os puedo mandar una planificación y la realizáis y os hago los ejercicios si no los entendéis y los podéis ver en diferido. O podéis acceder a clases online, que es las que más recomiendo, especialmente si eres un poco más vagoneta y te cuesta seguir las pautas que te marco, o si no tienes mucha experiencia en el ejercicio, para que yo así esté en todo momento controlándote y aparte para que te sirva de motivación y esté yo ahí ayudándote. Comprendo. Por otra parte, este confinamiento supongo que no eres ajena a que nos ha hecho descubrir pues todas las altas capacidades de nuestros vecinos, desde el que toca el violín, hasta el que canta como Los Ángeles, hasta el que propone ejercicio físico. En este caso, ¿es mejor ponerse en manos de profesionales que la buena voluntad, por supuesto, del vecino del cuarto? Hombre, al final yo creo que si tú estás malo, no vas a alguien que sepa mucho de es que yo cuando me duele la barriga me tomo esto, o cuando me duele no, tú vas a un profesional y vas a un médico. Y a tenor de esto que me preguntas, muy brevemente, si me dejas 30 segunditos, por supuesto. Un comentario que hizo en las redes un compañero mío de profesión, que os lo leo muy rápido y lo dejo a modo de reflexión para que cada uno, bueno, a nivel interno piense y recapacite. Y dice así: llevo años lavándome los dientes al menos 2 veces al día, unos 90 segundos en cada ocasión. Me encanta, lo hago con pasión y con dedicación. No te puedes imaginar, son más de 33 años en esto, desde los de leche, vamos. Muchos tipos de cepillo con sus diferentes cerdas y mangos, más de 600 horas de mi vida dedicadas a esto. He aprendido tantísimo con el hilo dental, colutorios, todo tipo. ¿Qué te voy a contar sobre cepillos de viaje? Un experto. Pues nada, no hay manera, que no me dejan ser higienista dental, ni que decirte odontólogo. ¿Tú lo entiendes? Pues en mi profesión sí pasa. No tengo mucho más que decir, creo que es bastante... Completamente de acuerdo. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Tamara Hernández, ¿qué va a hacer usted el día que levanten el confinamiento? ¿Cuál es su principal deseo? ¿Qué voy a hacer? Pues lo primero, salir a correr. Salir a correr porque lo necesito muchísimo. Yo hago ejercicio aquí en casa que me sirve mucho pues, para liberar los procesos de tensión. Al final es un mecanismo de catarsis del cuerpo. Pero también me falta el salir a correr, me ayuda también mucho a nivel mental y también iré a la playa, gritaré, saldré con mis perros y nada, esperemos que eso sea más bien pronto que tarde. Esperemos que así sea. Bueno, y como siempre, el mensaje de los profesionales, para todo aquel que tenga unas muy leves nociones de marketing, es muy efectivo, si viene acompañado pues, del mensaje de deportistas conocidos o de personas conocidas. Pues Tamara Hernández, educadora físico-deportiva, responsable de TP Trainers en Oviedo, que seas tú quien introduzca el vídeo con el que ponemos fin a esta conexión, ¿no? En el que destacados deportistas asturianos nos indican con sus palabras lo que tú nos has desglosado en esta entrevista, ¿no?
Bien, pues nada, espero que todos sigáis los ánimos y recomendaciones que se hacen desde el COLEF y la Dirección General de Deportes con la iniciativa Muévete en Casa, donde diferentes deportistas asturianos nos animan a realizar ejercicio físico y actividad física de la mano de profesionales y educadores físico-deportivos. Un saludo. Gracias. Dentro vídeo. Hola, soy Saúl Cravioto. Te invitamos a sumarte a la campaña Muévete en Casa, junto con la Dirección General de Deportes y COLEF Asturias. En ella dispondrás de recursos digitales elaborados por colegiadas y colegiados para poder realizar ejercicio físico de la manera más segura y saludable, estando toda la sociedad unida. Lo conseguiremos. Síguenos en nuestra página web de deporteasturiano.org y colefasturias.org. Actívate. ¡Muévete en casa! Ya lo saben, pónganse en forma, además de ese horario del desescalamiento en el que pueden, realizar ejercicios. Aquellos que no tengan tanto tiempo, no les apetezca o no sean tan, mañosos o intrépidos como para realizarlo por la calle, en casa ya lo vieron que también se puede realizar. Nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión. Continúa la pelea contra el coronavirus. Somos España y vamos a ganar. Hasta mañana.